Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. El gobierno de Estados Unidos empezó a tomar desde este viernes fotografías de todos los extranjeros y a recopilar los datos biométricos de algunos de ellos que entran y salgan del país por aire, tierra o mar. El Partido del Trabajo en el Senado de la República propuso reformar la Ley General de Educación para prohibir el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos móviles personales durante la jornada escolar en los niveles de educación básica en México. Ryan James, exatleta olímpico y uno de los 10 fugitivos más buscados por autoridades estadounidenses y por quien el FBI ofrecía $15 millones de recompensa, fue detenido durante un operativo en 4 cateos en la Ciudad de México y Estado de México. Al imputado se le relaciona con el cártel de los Chapitos. Los cuerpos de los 3 estudiantes desaparecidos en Guerrero fueron localizados sin vida en la parte alta de la colonia Venustiano Carranza, colindante con Silvestre Castro, arriba del fraccionamiento Mocimba, en la zona poniente de Acapulco. Un juez de control vinculó a proceso a 2 guatemaltecos presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, identificados como Pedro Maquín y Leonardo Choc, por su probable participación en los delitos de portación de arma de fuego, así como posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. El acoso callejero en la Ciudad de México será sancionado hasta 5 años de prisión, luego de que el Congreso capitalino aprobó una reforma al Código Penal para tipificar esta conducta como una forma específica de violencia de género. El gobierno de Catepec, Estado de México, mantiene un despliegue masivo de elementos de seguridad en las comunidades, como respaldo de las fuerzas federales de la Marina, Guardia Nacional y la Sedena, para garantizar el orden y la paz a los habitantes durante el día de Asueto, tras el festejo de las fiestas navideñas. El presupuesto participativo que ejercerán las 16 alcaldías de la Ciudad de México para el próximo año será de 2.304 millones de pesos. Esto será 160.7 millones de pesos más que en este 2025. Muy buenas tardes. Bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 26 de diciembre del 2025. Y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número telefónico, el 5590-3573-00. Nuestros números de WhatsApp, el 5581-01-2861 y el 5561-98-8821. Como todos los días, los saluda su amigo Noel Alvarado. Sígame en mis redes sociales, donde me encuentra como Noel Alvarado M. Y nos vamos a las noticias. Las autoridades estadounidenses empezaron a tomar desde este viernes fotografías de todos los extranjeros y a recopilar los datos biométricos de algunos de ellos que entran y salen del país por aire, tierra o mar, tras la entrada en vigor de una nueva regla del Departamento de Seguridad Nacional. La normativa, anunciada el pasado octubre, permite recolectar desde hoy los datos biométricos como las huellas dactilares y aspectos faciales de los extranjeros en los aeropuertos, puntos terrestres y puertos marítimos cuando abandonen Estados Unidos. También permite
emplear el reconocimiento facial en menores de 14 años y personas mayores de 79 años, dos grupos que se encontraban exentos hasta esa fecha. Pues ya entró en vigor a partir de este viernes esta nueva medida allá en Estados Unidos. Los cuerpos de los 3 estudiantes desaparecidos allá en Guerrero fueron localizados sin vida en la parte alta de la colonia Venustiano Carranza, colindante con Silvestre Castro, arriba del fraccionamiento Mocimba, zona poniente de Acapulco. El pasado 20 de diciembre, los jóvenes que eran estudiantes de electromecánica del Instituto Tecnológico se trasladaron a la playa Mimosa en un automóvil, el cual fue encontrado abandonado y días después se reportaron como no localizados. Los familiares han realizado distintas manifestaciones y bloquearon el pasado miércoles 24 de diciembre por más de 5 horas la avenida costera Miguel Alemán para demandar su presentación con vida. La mañana de este viernes, después del mediodía, se confirmó la localización de los 3 cuerpos en la parte alta del asentamiento mencionado, lugar de difícil acceso, en donde incluso se encuentran las antenas de la Comisión Federal de Electricidad con cables de alta tensión, pues lamentablemente estos 3 jóvenes estudiantes fueron hallados sin vida. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero continúa con las investigaciones a fin de localizar y detener a los responsables. Ryan James, exatleta olímpico y uno de los 10 fugitivos más buscados por las autoridades de Estados Unidos, y por quien el FBI ofrecía $15 millones de recompensa, fue detenido durante operativos y 4 cateos en la Ciudad de México y Estado de México. Al imputado se le relaciona con el cártel de los Chapitos. A la hora de su aprehensión se le aseguraron 62 motocicletas de alta gama, así como obras de arte, cartuchos útiles para arma de fuego, documentos diversos, medallas olímpicas e importante cantidad de droga. De acuerdo a las investigaciones del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, el atleta Ryan James era de los 10 fugitivos más buscados por las autoridades de Estados Unidos. Derivado de la cooperación bilateral para detener a personas requeridas por autoridades de otros países, se desarrollaron líneas de investigación sobre un exatleta de nacionalidad extranjera relacionado con actividades delictivas de carácter transnacional. Con ello, se identificaron 4 inmuebles en la Ciudad de México y el Estado de México relacionados con actividades ilícitas, por lo que se recabaron los datos de pruebas suficientes que fueron entregados a un juez de control, quien otorgó los mandamientos judiciales para intervenir los predios. Fue así que mediante un despliegue coordinado se catearon los domicilios donde se hallaron dosis de metanfetamina y marihuana, 62 motocicletas de alta gama, 2 vehículos, obras de arte, 2 medallas olímpicas, cartuchos útiles para armas de fuego, un cargador y diversa documentación. Por lo anterior, los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo de las autoridades ministeriales. En tanto, lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, quien continúa con las indagatorias subsecuentes. Este hombre, que era buscado por el gobierno de Estados Unidos y por quien se ofrecían $15 millones de recompensa, pues ya se encuentra en prisión. Y también le informo que un juez de control vinculó a proceso a 2 guatemaltecos presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, identificados como Pedro Maquín y Leonardo Choc, por su probable participación en los delitos de portación de arma de fuego, así como posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. La indagatoria se inició con base
en acciones del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en coordinación con autoridades estatales, derivado de la recepción de un informe policial homologado, donde se refiere que elementos de la Guardia Nacional detuvieron a Pedro y Leonardo en Tangancícuaro, allá en Michoacán, luego de que estas personas posiblemente agredieran a las autoridades castrenses con disparos de arma de fuego, provocándole la muerte a uno de ellos. Se aseguraron 2 armas de fuego, 7 cargadores, 111 cartuchos útiles y un chaleco táctico con las siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación. Posteriormente, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional de la Fiscalía General de la República en Michoacán, aportó los datos de prueba necesarios para obtener del juez de la causa vinculación a proceso en contra de Pedro y Leonardo por la probable comisión del delito de portación de arma de fuego y de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y para el segundo de ellos también por la posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Se impuso prisión preventiva oficiosa y 60 días para la investigación complementaria. Y nos vamos con Alejandro César Vázquez con los hechos más importantes que ocurrieron en el Estado de México. Escuchemos. ¿Qué tal, auditorio de La Neta Noticias? Maestro Noel Alvarado te saluda a ti, a todo el auditorio que nos sintoniza a través de la gran cadena acústica radio en todo el país desde 11:50 AM. Y se termina el año, hoy es el último viernes del 2025 y como noticias relevantes que han acontecido en este año que está a punto de acabar, fue el desplome de la avioneta en Toluca, con 6 personas que perdieron la vida en un trágico accidente. El doble homicidio en Amanalco de la exalcaldesa de Amanalco fue condenada a 70 años de prisión por ese doble homicidio. A través de la operación Restitución, autoridades aseguraron 1,296 inmuebles y devolvieron 762 propiedades en el Estado de México. La explosión de un polvorín en donde hubo un muerto y varios lesionados en Huixquilucan. El incendio de colchones que se registró en una fábrica de textiles en Iztapaluca, y así podríamos enumerar otros acontecimientos importantes como la detención de varios extorsionadores del Cártel Jalisco Nueva Generación detenidos en el Estado de México. Asimismo, el rescate de 36 personas que fueron a un anexo clandestino. Obviamente hubo también un problema en un centro de adicciones en Tecámac, todavía nada aclarado, sin embargo, pues también allí perdieron muchas personas la vida. Y obviamente la disputa política que sigue hoy vigente entre diferentes municipios, incluyendo el de Tecámac, en donde al principio tenían el apoyo de la delincuencia organizada y hoy en día ya se apartaron de esa influencia y total, que ya como en las buenas familias ya dejaron de tener ciertos intereses y cortaron esos vínculos. Obviamente las negligencias médicas se dieron en el Estado de México, concretamente en el Hospital Regional de Tecámac, en donde se detectaban malos procedimientos, principalmente a menores de edad. Y sí, así es parte de la historia del 2025. Muy buenas tardes. Buenas tardes al amigo Alejandro César Vázquez.
Y mire, también le informo que el acoso callejero en la Ciudad de México será sancionado hasta con 5 años de prisión. Esto luego de que el Congreso capitalino aprobó una reforma al Código Penal para tipificar esta conducta como una forma específica de violencia de género. La iniciativa la promovió la diputada del Partido Acción Nacional, Liz Salgado, y contempla la adición de una fracción cuarta del artículo 179 del Código Penal de la Ciudad de México, con lo que el acoso callejero queda reconocido de manera explícita dentro de la legislación penal local como una agravante del acoso. Con esta reforma, cuando una agresión sea considerada acoso callejero, la pena basa por violencia, que actualmente es de hasta 3 años de prisión, podría aumentar hasta 2 años adicionales, lo que busca fortalecer la protección de las mujeres en las calles, en el transporte público y otros espacios comunitarios. Y nos vamos al reporte policiaco con Antonio de Marcelo. Escuchemos. Estimado Noel, con el gusto de saludarte en esta tarde de viernes y pues para comentarte que la violencia en el barrio de Tepito no se detiene. Esto en la alcaldía Cuauhtémoc. Ahora fue localizado el cuerpo sin vida de una persona envuelta en una cobija en el cruce Fray Bartolomé de las Casas y Aztecas de la colonia Morelos. Autoridades pues ya investigan qué pasó esto y bueno, pues esto solo indica que no la tiene fácil Alessandra Rojo de la Vega en esta alcaldía con más de 500,000 de habitantes. Por otro lado, una persona perdió la vida al ser arrollado por el tren en Clave y Vallejo. Se dice que se trataría de una persona en situación de calle. También autoridades trabajan en este caso y personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizará una formación para implementar patrullajes y recorridos de seguridad, prevención y atención a las denuncias ciudadanas en las zonas oriente y poniente de la Ciudad de México. Además, te comento que la misma Secretaría de Seguridad Ciudadana mantiene su programa Conduce sin alcohol. Desde el 12 al 25 de diciembre ya realizó 253,689 pruebas de alcohol stop y también más de 2,941 pruebas de alcoholemia a conductores, de los cuales 911 superaron el límite permitido y 900 vehículos tuvieron que ser llevados a un corralón. Por otro lado, en el Estado de México, Noel, una camioneta volteada sobre carriles centrales en la autopista México-Querétaro, dirección norte a la altura del entronque con el circuito interior, lo que complica la circulación vehicular. Y en Ecatepec, Estado de México, elementos de la Policía Municipal, así como otras fuerzas policiales, detuvieron a 2 sujetos por su probable participación en robo con violencia. Ellos contaban con un orden de aprehensión y fue luego de una persecución que fueron capturados. En otras de la República, en Oaxaca, un fuerte incendio se registró tras la explosión de pirotecnia al interior de una tienda de abarrotes, lo que dejó 2 fallecidos y al menos 10 lesionados. Además, Marina lleva a cabo la clausura del curso de paracaidismo impartido a personal de la Unidad Naval de Operaciones Especiales. En notas del mundo te comento, un violento ataque con arma blanca sucedió este viernes en el sistema de transporte público de París cuando un hombre hirió a 3 mujeres en estaciones de la línea 3 del metro parisino, lo que causó alarma entre los usuarios. La policía actuó de inmediato y detuvo a esta persona en su domicilio luego de hacer pues toda una revisión de las cámaras de vigilancia. Como siempre les comento, pueden ampliar esta información en mis sitios de noticias de reporteros.com y justicia y seguridad 360.com.mx. La información esta tarde. Gracias al amigo Antonio de Marcelo. Y mire, también le doy a conocer que el gobierno de Ecatepec, Estado de México, mantiene un despliegue masivo de elementos de seguridad en las comunidades, con respaldo de las fuerzas federales, de la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y de la Defensa Nacional, para garantizar orden y paz a los habitantes tras el festejo de las fiestas navideñas. El despliegue operativo se mantiene en comunidades, principalmente en aquellas zonas consideradas de alta incidencia delictiva o de incidentes violentos, para prevenir ilícitos, sobre todo de alto impacto, como es el robo de vehículos, a casa, habitación y homicidios, por lo que continúan operativos con diversos agrupamientos en coordinación con la Secretaría de Marina.
La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal recomendó en estas fechas de asueto y vacaciones tomar diversas medidas preventivas para evitar ser víctimas de ilícitos como la extorsión, ya que suelen presentarse llamadas falsas para solicitar dinero, lo que es importante mantener comunicación directa y constante con familiares y personas cercanas. Además, pidió actuar con discreción al acudir a sucursales bancarias y cajeros automáticos. En la medida de lo posible, evitar portar grandes cantidades de efectivo, resguardar tarjetas y datos financieros y no publicar información ostentosa en redes sociales. Mientras que en el hogar sugirió revisar instalaciones eléctricas y de gas, mantener los espacios libres de obstáculos que puedan provocar accidentes o dificultar una evacuación en caso de emergencia, usar adornos navideños que cumplan con medidas de seguridad y evitar sobrecargas eléctricas. También sugiere mantener una supervisión familiar de niñas y niños, quienes siempre deben estar bajo vigilancia de una persona adulta para prevenir caídas, lesiones, quemaduras o extravíos. Al coincidir, llamó a respetar el reglamento de tránsito, evitar manejar bajo efectos de las bebidas alcohólicas y revisar las condiciones mecánicas del vehículo. Esto antes de conducir. Al salir de vacaciones, informar a una persona de confianza y asegurar puertas y ventanas. Mantener a las mascotas en lugares seguros con agua y alimento y bajo cuidado de alguien, además de no difundir en redes sociales la ausencia en el domicilio y los planes de viaje. Y escuchemos a Lili Ramírez desde Oaxaca con el tema de la Navidad. Que el niño Dios nazca en el pueblo. Muy buenas tardes a todo el auditorio que nos escucha. Les saludo con cariño desde Oaxaca. Y en los pueblos de Oaxaca, la Navidad se vive despacio, como se cuida un hijo, como se cuida la tierra. Jesús nació para darnos libertad, y hoy esa libertad sigue siendo una necesidad del pueblo. Libertad económica, para que el trabajo alcance y no tengamos que dejar la comunidad ni la familia. Libertad de decisión, para que la palabra del pueblo valga, para que la asamblea se respete y no se decida desde lejos lo que se vive aquí. Libertad para vivir sin miedo, para caminar nuestros caminos en paz, para que la vida sea cuidada, como se cuida la milpa y el agua. No lo olvidemos, el verdadero libertador no nació en el poder, ni en la derecha ni en la izquierda. Nació humilde, en un pesebre, como nacen los hijos del pueblo, y vuelve a nacer cada día, cuando la comunidad se abraza, cuando compartimos el pan, cuando defendemos la dignidad y la vida. Que esta Navidad nazca la esperanza en Oaxaca, que la libertad crezca como el maíz en buena tierra, que el niño Dios que nace hoy nazca en el corazón del pueblo, que camine por nuestras calles, que viva en nuestra casa, que sane nuestra tierra y nos enseñe a cuidar la vida, a defender la justicia y a mantener la esperanza en el corazón. Les deseo una muy feliz Navidad. Hasta la próxima. Gracias a la amiga Lili Ramírez desde Oaxaca. Y mire, también le doy a conocer que el senador Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador del Partido del Trabajo en el Senado de la República, propuso reformar la Ley General de Educación para prohibir el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos móviles personales durante la jornada escolar en los niveles de educación básica en México. La iniciativa plantea modificar el artículo 84 de la ley para impedir el uso de celulares, tabletas electrónicas, relojes inteligentes y cualquier otro tipo de dispositivo móvil en las escuelas, salvo en casos de emergencia o por necesidades educativas especiales. De acuerdo con la propuesta, el personal docente y directivo estaría facultado
para retener los dispositivos de los estudiantes durante el horario escolar, con el fin de garantizar el cumplimiento de la medida y devolverlos al término de la jornada. Y también le informo que en el metro vía pública, al interior de vehículos y en domicilios particulares, policías adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ayudaron a 36 mujeres en labor de parto, de las cuales 27 culminaron en nacimientos recibidos directamente por los uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. La Secretaría capitalina informó que durante el 2025, la alcaldía con mayor número de atenciones en nacimientos dadas por uniformados fue la alcaldía Cuauhtémoc, con 9 apoyos, seguido de Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo con 5 cada demarcación, Iztapalapa y Gustavo Amadero con 4 cada uno, Venustiano Carranza con 3 apoyos y Azcapotzalco, Coajimalpa, Benito Juárez, Magdalena Contreras, Tláhuac y Xochimilco con 1 atención cada una. En un 21.5% disminuyeron las llamadas improcedentes, entre ellas las bromas en la línea de emergencia 911 en diciembre de este año, en comparación con el mismo mes del 2024. Así lo dio a conocer el Centro Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México. En vísperas del Día de los Santos Inocentes, la dependencia detalló que durante diciembre del 2025 se han recibido 153.278 llamadas no procedentes, que incluyen aquellas en las cuales los usuarios no responden o cuelga, así como mofas de niñas o niños, insultos hacia las y los operadores de transferencia u otras dependencias. Y nos vamos a los deportes con Roberto Quesada. Buenas tardes, Manuel Alvarado, amigos de escuchas. Pues el rival de México en el Mundial 2026 conoció hoy la derrota en la Copa Africana. Sudáfrica cayó 1-0 ante Egipto en un partido que puso fin a su racha de 10 encuentros consecutivos sin perder en este 2025. Los Bafana Bafana dominaron con un hombre de más durante todo el segundo tiempo, pero no encontraron el gol del empate, ni siquiera en medio de la polémica final donde no les marcaron un penalti. El que va a ser el próximo adversario del tricolor en la inauguración mundialista se quedó corto ante la jerarquía de los faraones. La derrota no solo cortó el buen momento sudafricano, sino que también lo rezagó en la lucha por el liderato del Grupo B. Con el triunfo, Egipto llegó a 6 puntos, mientras que Sudáfrica se quedó con 3, obligada a ganar en la última jornada si quiere asegurar su clasificación. Para México el mensaje es muy claro: los Bafana Bafana compiten y no se rinden, pero que también pueden sufrir cuando el gol no llega, incluso con una ventaja numérica y con todo el partido a su favor. Por otro lado, Zimbabue y Angola, que empataron 1-1 horas antes de este encuentro, cerraron la llave en la tercera y última posición respectivamente del torneo africano. Por otro lado, en el fútbol internacional, cerca de 30 personas vinculadas al fútbol turco, entre ellas 14 futbolistas y un ex responsable del Galatasaray, han sido detenidas tras ser acusadas de apostar en partidos. A esto lo anunció la Fiscalía de Estambul. La investigación del Ministerio Público sacude al fútbol turco desde hace varios meses y ya llevó a 6 árbitros y al presidente del Eyüpspor, un club de primera división, a la cárcel. Por otro lado, en el fútbol mexicano trascendió hoy que después de haber sido bicampeón con Toluca y haber tenido en el 2025 un año de ensueño, Antonio Mohamed, técnico de los Diablos Rojos, reconoció que es más reconocido en México que en su país, Argentina, pero eso no evita que en algún momento considere cambiar de aires. Esto por los rumores que lo están acercando a poder dirigir al Boca Juniors. Él descartó que por el momento haya acercamientos, sin embargo, tampoco dice que esto no pueda pasar. Por otro lado, en tanto que la estrella del Toluca sigue brillando, pues Alexis Vega volvió a reforzar su compromiso con los Diablos Rojos previo al arranque del torneo en el 2026. El capitán del conjunto escarlata compartió
en redes sociales diversas imágenes en las que se le ve avanzando en la recuperación de la lesión que padece desde octubre pasado. Y por otro lado, en el boxeo, este sábado los mexicanos David Picasso y Wilibaldo García tratarán de imponerse en una batalla contra los japoneses Naoya Inoue y Kenshiro Teraji, de forma respectiva, en una velada a desarrollarse en Riad, Arabia Saudita. Los dos peleadores mexicanos, que se jugarán algo en suelo árabe, se dijeron listos y superaron a su primer rival, la báscula, para esta batalla. David Picasso dio el peso en la báscula para aspirar al título indiscutido de peso super gallo frente al monstruo Naoya, quien es amplio favorito de retener sus cetros del Consejo Mundial de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo, Federación Internacional de Boxeo y Organización Mundial de Boxeo. Por otro lado, Wilibaldo García, quien pondrá en juego su título Super Mosca de la Federación Internacional de Boxeo, se medirá a Kenshiro Teraji, quien desea convertirse en campeón en 3 distintas divisiones tras consagrarse en mini mosca y mosca. Así las cosas, estaremos pendientes de estos resultados. Esta es la información deportiva. Gracias. Gracias al amigo Roberto Quesada. Y mire, de última hora le informo que en el Parque Ecológico Ecatl, localizado en el municipio de Ecatepec, Estado de México, existe un jardín de polinizadores donde se reproducen de manera natural especies nativas de la región, entre ellas las mariposas. Pero escuchemos. En el corazón del parque Ejecatl, entre árboles, lago, cascada y senderos vivos, existe un lugar donde la naturaleza cobra alas. El mariposario o jardín de polinizadores, un espacio único que invita a reconectar con la vida durante estas vacaciones de invierno. Con el impulso del gobierno de Ecatepec, a través del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, Claudia Espinosa, encargada de la creación de este proyecto, no compra mariposas, las rescata y reproduce de manera responsable. La especialista narra que todas las especies que ahí nacen son endémicas de la región y tras su cuidado se liberan para fortalecer el ecosistema local. Pretendemos, en colaboración con DIF y Medio Ambiente, hacer uno de los mayores jardines de polinizadores que haya a cielo abierto para rescatar el hábitat de todas las especies que están en peligro de extinción. El mariposario es mucho más que un espacio natural. Es un lugar mágico a cielo abierto donde niñas, niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad conviven en armonía con la naturaleza. En el lugar se puede pintar cerámica, disfrutar de pintacaritas los domingos, tomarse fotografías en la cascada, visitar el Pocito de los Deseos o simplemente sentarse, tomar un café y recargarse de energía. Durante el periodo vacacional de invierno, el mariposario abre de miércoles a domingo de 10 de la mañana a 17 horas para que las familias respiren, observen, aprendan y se sorprendan, porque no es lo mismo contarlo que vivirlo. Ecatepec, cambio con honestidad. Pues ya acaba usted de escuchar el mariposaurio que tienen allá en Ecatepec, Estado de México. Quien nos dio la información fue Claudia Espinosa y es trabajadora del desarrollo integral de la familia. Amigas y amigos, hasta aquí la Neta Noticias. Recuerde que el próximo lunes tenemos una cita a las 17 horas por el 1150 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Sígame en mis redes sociales donde me encuentra como Noel Alvarado M. Si sigue festejando, festeje con responsabilidad. Nos saludamos y nos escuchamos el próximo lunes. Pase usted un excelente fin de semana. Esto fue la